Sean bienvenidos a una clase más de la asignatura de ADM 110, Administración General 1. Y en esta ocasión vamos a hablar de una de las actividades más importantes que tiene el administrador de empresas a la hora de poder desarrollar las actividades dentro de la organización. Y esa actividad importante es la decisión, en este caso la toma de decisiones. Eh, en general, es un aspecto muy importante que se toma en cuenta para el administrador de empresas, debido a que a través de esta actividad, eh, los administradores de empresas van generando una serie de soluciones a distintos problemas que se van presentando en la empresa, en varios aspectos de la empresa, como puede ser, por ejemplo, la unidad de marketing, la unidad de producción, la unidad de personal, así como la unidad propiamente de recursos humanos. Obviamente todas esas dentro del proceso administrativo. En general, ¿qué podemos decir a manera de introducción de lo que implica la toma de decisiones? Es el proceso, en este caso, durante el cual una persona debe escoger entre dos o más alternativas. Esto quiere decir que no existiría una toma de decisiones si no existiría alternativas de decisión. Por lo tanto, esta es una característica muy importante. Todos y cada uno de nosotros pasamos los días, ¿no? Y las horas de nuestra vida en general tomando decisiones. Algunas de estas decisiones tienen una importancia relativa en el desarrollo de nuestra vida, mientras que otras decisiones que tomamos son gravitantes para nosotros, son muy importantes. Lo mismo ocurre, lo mismo ocurre para los administradores, en este caso, ¿no? Es decir, el proceso de toma de decisión es sin duda una de las mayores responsabilidades que tiene el administrador de empresas. La toma de decisiones en una organización se circunscribe a una serie de personas que están apoyando el mismo proyecto. Quiere decir que tiene que ver también la toma de decisiones con un conjunto de personas dentro de la misma organización a la hora de tomar decisiones. Se debe empezar por hacer una selección de decisiones y esta selección es una de las tareas de gran trascendencia para el administrador de empresas. Con frecuencia se dice que las decisiones son algo así como el motor de los negocios. Y de esta adecuada selección de alternativas depende en forma general el éxito que va a tener cualquier organización. Es decir, que la toma de decisiones es muy importante por el hecho de que, como les decía, estas decisiones tienen que ver incluso con todos los niveles o afectan a todos los niveles de la empresa. Por lo tanto, esta toma de decisiones tiene un gran impacto en el éxito de una organización. Y por eso es que una decisión puede variar tanto en trascendencia como en connotación. Como en nuestra vida diaria, en la organización existirán tomas de decisiones un poco más rutinarias en relación que otras que tienen que ver con aspectos estructurales, ¿no? Estratégicos para el éxito de una empresa. Los administradores consideran a veces la toma de decisiones como su trabajo principal, por el hecho de que esta actividad se da constantemente y quién ha de hacerlo, cuándo y dónde y en ocasiones no. Son aspectos y hasta cómo se hará son aspectos que tienen que ver con el estudio justamente y con la importancia que tiene la toma de decisiones.
Sin embargo, la toma de decisiones solo es un paso de la planeación, ¿no? Incluso cuando se hace con rapidez y dedicándole poca atención o cuando influye sobre la acción durante unos minutos. La toma de decisiones, chicos, es una actividad muy importante, pero en general, ¿no? Puede, como indica el texto, es como que solamente un paso de la planeación, ¿no? Y en algunos casos se puede hacer con cierta rapidez, ¿no? Y prestándole poca atención, o solo unos minutos, o como que en general también puede presentar y representar la toma de decisiones, dependiendo del contexto, una toma de decisiones compleja, una toma de decisiones a la cual hay que tomarla con mucho cuidado, y por eso es que no solamente se necesitarían unos minutos, sino incluso horas o días o semanas incluso para tomar una decisión, porque de esta ha de depender el éxito de una organización. Definición. ¿Cómo se define la toma de decisiones? Para Slocum 2004, la toma de decisiones es el proceso de definición de problemas, recopilación de datos, generación de alternativas y selección de un curso de acción. Para Stoner, la toma de decisiones es el proceso para identificar y solucionar un curso de acción para resolver un problema específico. Para Chiavenato, la toma de decisiones es la selección de un curso de acciones entre varias alternativas y constituye, por lo tanto, un paso esencial en la planeación. Para Oran, la toma de decisiones implica que los sujetos identifican y evalúan cursos de acción alternativos y eligen la implementación de uno de ellos. En general, como ustedes están logrando ver y escuchar a la vez, todas estas definiciones de lo que es la toma de decisiones implica un proceso. No, la toma de decisiones definitivamente es un proceso que busca solucionar con esa acción una necesidad, un determinado problema, que puede ser eh, real, digamos así, o potencial. ¿En qué sentido? Real en el sentido de que justamente se está presentando un problema, ¿no? Por ejemplo, en la organización se presenta el problema de que necesitamos más producto, ¿me entienden? Entonces hay que tomar la decisión de comprar, de traer, etcétera. Pero cuando digo potencial, me refiero también a que un problema puede ser el hecho de que estamos pensando lanzar un nuevo producto, ¿no? Y ese nuevo producto podría tener una gran aceptación. Tense cuenta que no es que tanto sea un problema, pero sí se puede convertir como una necesidad y como una oportunidad, y para lo cual también hay que tomar una decisión, escogiendo la mejor alternativa. Eh, y obviamente implica siempre el hecho de recopilar datos, ¿no? Generar y seleccionar una entre varias alternativas de acción para resolver un problema específico. Y obviamente en esta selección tendrá que ver con objetivos claros, con un objetivo definido, qué es lo que estamos buscando. Generalmente en la administración existen dos tópicos, hablaremos así, dos visiones que implica siempre la minimización de costos o la maximización de ingresos y o utilidades como objetivos básicos para los administradores de empresas. Antes de seguir, veamos y preguntemos a nuestro asistente, en este caso a Perplexity, ¿no? Que nos indique, ¿no? Que nos describa tres definiciones sobre la toma de decisiones con sus respectivos
autores. Vean, está trabajando, ¿no? Y obviamente nos ha generado la pregunta que hicimos, ¿no? Dice, a continuación se presentan 3 definiciones sobre la toma de decisiones junto con sus respectivos autores. La toma de decisiones es un proceso que consiste en hacer un análisis y elegir entre varias opciones de un curso de acción. Chavenato 2009. La toma de decisiones simplemente es el acto de elegir entre alternativas posibles sobre las cuales existe incertidumbre de los autores que se ven en Pizarra 1993. Y por último, de un autor no especificado, dice, la toma de decisiones es el proceso de identificar un objetivo, obtener la información relevante y necesaria y sopesar las alternativas para tomar una decisión. Acá, en las citas que ustedes están viendo, 1, 1, 2, son de estos lugares, ¿no? Las fuentes de las cuales se ha obtenido esta información. En resumen, nos da una especie de análisis, una conclusión del fruto del análisis. La toma de decisiones es un proceso que implica elegir entre varias opciones posibles, después de analizar la información relevante y sopesar las alternativas. Esta definición es compartida por varios autores, incluidos Chavenato, y los autores que se enmarcan, si se dan cuenta, ha hecho un análisis prácticamente de estas 3 definiciones y ha obtenido una a manera propia, si se quiere, de nuestro asistente artificial, como es Perplexity en este caso, ¿no? Bueno, volvamos a nuestro tema entonces. ¿Cuál es el proceso que sigue, en este caso, la toma de decisiones? Porque habíamos definido de que sigue un determinado proceso. Y entonces, el proceso que toma y que se lleva a cabo para la toma de decisiones puede tener 7 puntos importantes. Vamos a preguntar luego a uno de nuestros asistentes cuáles serían esos plazos y que nos identifique algunas de sus principales características. Según o para nosotros, existen 7 pasos que pueden significar y pueden interpretarse como el proceso de toma de decisiones. Un paso número 1 dentro del proceso de toma de decisiones es identificar el problema. En este caso, a través de un diagnóstico y de las distintas técnicas de recolección de información, es necesario identificar el problema, ¿no? Que puede ser real o potencial, como les decía, ¿no? Por ejemplo, puede ser a manera de ejemplo, valga la redundancia, en muchas empresas se genera el problema, por ejemplo, de las líneas de espera, es decir, de las colas que las personas hacen, los clientes hacen, para poder pagar, por decirles, una factura de los servicios, ¿no? Entonces, se genera un determinado problema. Y entonces, a través de un estudio debemos ver cuáles son esos aspectos que hay que tomar en cuenta. Seguramente en este caso el problema es en la insatisfacción de los clientes, ¿no es cierto? Por hacer esa fila, esa cola constantemente y obviamente la pérdida de tiempo. Si se identifica el problema, el paso 2 es recopilar información acerca de este problema, es decir, antecedentes del por qué se genera ese problema, y seguramente el planteamiento del problema como tal, el establecimiento incluso del objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que quiero resolver a través de una toma de decisiones? El paso 3, teniendo en cuenta el 1 y el 2, será desarrollar diferentes alternativas, ¿no? De acción, seguramente, ¿no? Ver qué posibles soluciones pueden darse a ese problema. En nuestro problema de la teoría de colas, de las líneas de espera, bueno, puede ser, por ejemplo, el aumento de un cajero más, ¿no? A manera del ejemplo del pago de los servicios. Pero no se olviden que podemos aumentar 1 o 2 más cajeros, pero también eso implica para la empresa tomar dentro de los antecedentes que el hecho de implementar más cajeros también implica un costo.
¿no? Y en algunos casos puede significar también que la implementación de dos o más cajeros pueda significar también un trabajo ocioso de parte de estos en un determinado momento. ¿Por qué? Porque a veces en el pago, por ejemplo, de estos servicios no siempre puede haber esa afluencia de clientes y que puede ser por una temporada. Por eso es muy importante, como dice aquí, recopilar la información del problema, que por ejemplo solamente puede darse porque es un pago que es necesario, ¿me entienden? A veces en los bancos, por ejemplo, se está pagando por decirles algún bono o se está pagando un pago, digamos, que no siempre se lo hace y por lo tanto existe mayor afluencia. Entonces, por eso puede existir una fila de espera, ¿no? Y no necesariamente por un trabajo de los cajeros. Entonces, por eso es que si ya se desarrollan diferentes alternativas de solución, lo que se hace es sopesar, ¿no? En este caso, evaluar las diferentes opciones. Y sopesar quiere decir ponderar, quiere decir encontrar cuál nos daría el mejor beneficio. Les decía, por ejemplo, que al momento de desarrollar estas alternativas debemos evaluar estas alternativas incluso en funciones de costo. Para nuestro ejemplo de las líneas de espera, yo les había indicado de que una posible solución era aumentar dos o más cajeros, ¿verdad? Uno, dos o tres, dependiendo del problema. Pero no se olviden también que esa decisión que yo pudiera tomar puede implicar un costo, ¿no? Un costo adicional. ¿Por qué? Porque voy a tener que pensar en más sueldos, voy a tener que pensar en equipar esos cajeros y entonces, por lo tanto, también aquí debo ver una relación de costo-beneficio, ¿verdad? Es decir, cuánto me cuesta y si realmente es de beneficio para la empresa. Una vez que ya se tiene evaluado, el paso 5 será elegir la mejor opción, es decir, aquella seguramente que nos brinda el mayor beneficio, ¿no? O la utilidad. Y si se tratara de algún problema de costos, seguramente también aquel valor que me brinde un menor costo en este caso, ¿no? Y el paso 6 será implementar esa decisión. No se olviden que uno toma una decisión, es como hacer un plan y ese plan hay que implementar. Y evidentemente eso implica una serie de pasos también, desde la comunicación, socialización, hasta la implementación que en cuanto a equipos y maquinarias de toda esa decisión según la naturaleza del problema que estemos queriendo resolver. Y como paso 7, es decir, como un paso final, digamos así, implica siempre una evaluación, ¿no? Una evaluación de los resultados, ¿no? Y por eso dice revisar el impacto, en este caso, el impacto de mi decisión. En muchas ocasiones les hablaba y se tiene que tomar en cuenta, chicos, a la empresa como un sistema. ¿Y un sistema qué es? Un conjunto de elementos, ¿no? Un conjunto de elementos los cuales están interrelacionados y que todos ellos buscan un objetivo en común. Para nosotros estos elementos, ¿cuáles son? Por supuesto que todas las unidades, les decía unidad de marketing, unidad de producción y operaciones, unidad de recursos humanos, finanzas, ¿no? Y entre todas ellas todo el proceso administrativo. Entonces, una decisión en una determinada área no solamente ha de tener un impacto en esa área, sino en toda la empresa como tal, porque, repito, estamos asumiendo y trabajando a la empresa como un sistema. Miren, qué importante entonces es conocer, identificar claramente cada uno de los pasos que tiene o etapas, si se quiere, del proceso de toma de decisiones, de forma tal que siguiendo este proceso logremos generar con éxito resultados óptimos, ¿no? Para el éxito de la organización como tal. Preguntémosle a una de nuestras asistentes artificiales, miren, estamos en Bing, y le vamos a preguntar, según este asistente, cuál sería el proceso de la toma de decisiones y que describa cada uno de estos pasos. A ver, veamos qué nos dice. Atentos entonces. ¿Podrías describir el proceso de toma de decisiones? Buscando. Proceso de toma de decisiones. El proceso de toma de decisiones es el método que consiste en reunir la información, evaluar alternativas y luego tomar la mejor decisión final posible.
El proceso de toma de decisiones implica una serie de pasos o etapas, como por ejemplo, identificar el problema o la situación que requiere una decisión. Reunir información relevante de diferentes fuentes internas y externas. Establecer y priorizar los criterios que se van a seguir para tomar la decisión. Analizar cada una de las alternativas posibles, considerando sus ventajas y desventajas. Seleccionar una opción y ponerla en práctica. Evaluar los resultados y el impacto de la decisión tomada. La toma de decisiones puede ser aplicada en diferentes contextos, como el empresarial, el laboral, el económico, el familiar, el personal o el social. La toma de decisiones puede ser también de diferentes tipos, según el grado de certeza, riesgo o incertidumbre que se tenga sobre las consecuencias de cada opción. Algunos tipos de toma de decisiones son: toma de decisiones bajo certeza, se conoce con exactitud el resultado de cada alternativa. Toma de decisiones bajo riesgo, se conoce la probabilidad de que ocurra cada resultado posible. Toma de decisiones bajo incertidumbre, se desconoce tanto el resultado como la probabilidad de cada alternativa. Toma de decisiones bajo ambigüedad, se tiene información contradictoria o incompleta sobre las alternativas y sus resultados. La toma de decisiones es una habilidad importante que se puede desarrollar y mejorar con la práctica, el aprendizaje y la retroalimentación. La toma de decisiones implica también tener en cuenta los valores, las preferencias y los objetivos personales o colectivos que se quieren alcanzar con la decisión. Bien, miren, como verán, nos ha hecho en general una descripción de la toma de decisiones. Y como verán también, miren que, por ejemplo, al momento de describirnos el proceso de toma de decisiones, pues muchos de los pasos que nosotros hemos ido describiendo en las diapositivas de PowerPoint, en este caso, también Bing ha hecho referencia a algunos pasos, obviamente con sus propias características, pero en el fondo, miren, solamente tomé en cuenta 6 pasos, pero al final cada tiene una similitud, en este caso, con lo que nosotros habíamos indicado, ¿no? También incluso nos ha descrito un poco los tipos de toma de decisiones de acuerdo, en este caso, al ambiente en el cual se toman las decisiones. Miren que luego vamos a ir viendo, esta parte les pido que tomen un poco de atención, que existen como 3 tipos de decisiones: uno bajo certidumbre, bajo riesgo y bajo incertidumbre en general, ¿no? Que luego vamos a un poco complementar. También nos ha indicado, en este caso, que es una habilidad importante, miren, ¿no? Que se puede desarrollar y mejorar con la práctica, el aprendizaje y la retroalimentación, ¿no? La implica también tener en cuenta los valores, preferencias, ¿no? Miren, le voy a preguntar qué tan importante es la toma de decisiones para el administrador de empresas. Vea, describe qué tan importante es la toma de decisiones para el administrador de empresas. Buscando, importancia de la toma de decisiones para el administrador de empresas. La toma de decisiones es muy importante para el administrador de empresas, porque es una tarea central en la administración que consiste en elegir la mejor alternativa entre dos o más para resolver un problema concreto. La toma de decisiones tiene como objetivo decidir sobre las posibles alternativas de una oportunidad o soluciones a un conflicto que se alineen con los objetivos corporativos. La toma de decisiones contribuye a mantener la armonía y coherencia del grupo, y por ende su eficiencia. El administrador de empresas debe tomar decisiones de forma continua y combinar conocimientos, habilidades y experiencia. Debe trabajar constantemente y analizar los riesgos para que los problemas se resuelvan de la mejor manera posible. Debe basarse en datos concretos y fiables para tomar decisiones más seguras. Debe tener en cuenta los valores, las preferencias y los objetivos personales o colectivos que se quieren alcanzar con la decisión. La toma de decisiones es una habilidad importante que se puede desarrollar y mejorar con la práctica, el aprendizaje y la retroalimentación. La toma de decisiones implica también enfrentarse a diferentes tipos de situaciones, según el grado de certeza, riesgo o incertidumbre que se tenga sobre las consecuencias de cada opción.
El administrador de empresas debe estar preparado para tomar decisiones bajo certeza, riesgo, incertidumbre o ambigüedad, según el caso. Entonces, como verán, chicos, es muy importante la toma de decisiones, ¿no? Para el administrador de empresas, porque es una oportunidad, como dice, para resolver conflictos, ¿no? Y que también debe tomar en cuenta los valores, las preferencias y los objetivos, en este caso colectivos. Muchas veces los gerentes no pueden tomar decisiones de forma individual, sino que deben estar en función de una cultura organizacional. Y obviamente esta práctica de la toma de decisiones, ¿no? Se puede ir mejorando, se puede hacer más efectiva a través de la práctica, el aprendizaje y la retroalimentación. Esto quiere decir que cada vez que tomamos una decisión, debemos retroalimentar. ¿Qué quiere decir eso? Evaluar qué tan bien nos ha ido con esa toma de decisiones que nosotros hemos realizado. Y por lo tanto, verificar las posibles consecuencias, ya sean positivas como negativas, que se han podido generar eh, fruto de esa nuestra toma de decisiones. Veamos las clases de toma de decisiones. Entre muchos tipos de toma de decisiones y dependiendo de la característica que estemos tomando en cuenta o desde el punto de vista que estemos tomando en cuenta, podemos describir las siguientes. Según su jerarquía está queriendo decir el nivel que se toma en la empresa, pueden ser de tipo, en este caso, de tipo estratégicas, tácticas y o operativas. Esto quiere decir que generalmente las decisiones son estratégicas cuando el que toma la decisión se encuentra en la parte directiva o ejecutiva, si se quiere, de la empresa, en el nivel más alto. Y por eso es que son estratégicas, es decir, son decisiones generalmente de largo plazo. Las decisiones de tipo tácticas se encontrarán en el nivel intermedio y que apoyan la toma de decisiones para reforzar las decisiones estratégicas. La toma de decisiones operativas se encontrará en el nivel inferior, donde generalmente esas decisiones son algo más rutinarias y con un procedimiento que ya está elaborado y confeccionado. Si tomamos en cuenta el método, en este caso, según el método, las tomas de decisiones pueden ser programadas y no programadas. ¿Cómo se describen estas? Generalmente las decisiones programadas se dan un poco en los niveles operativos y tal vez tácticos, en el sentido que son tomas de decisiones rutinarias, porque se van tomando, uh, en este caso se van tomando, por decirles, de forma diaria y que ya tiene que ver con un procedimiento que ya está especificado. Ejemplo, se genera un problema de la compra de un determinado suministro, valga el término, porque necesitamos, entonces ya se tiene, y se toma la decisión de comprar, pero ya se tiene, ¿verdad? Un procedimiento, cómo se compra, quiénes intervienen, y por lo tanto es rutinario. Y por lo tanto están programadas. Y las decisiones, el tipo de decisiones no programadas, generalmente no se dan de forma diaria y tienen que ver con partes estructurales de la organización. Por lo tanto, generalmente estratégicas y de largo plazo. Una de estas decisiones, por ejemplo, les decía, puede ser el lanzamiento de un nuevo producto. Tomar ese tipo de decisiones, ¿verdad, estudiantes? No se dan todos los días. ¿Por qué? Porque obviamente son complejas esas decisiones, ¿verdad? Y entonces, por eso es que se dice que no son programadas, porque no son rutinarias. Y obviamente, según el número de individuos de quien toma la decisión, pueden ser individuales o colectivos. Y en este caso está claro en ese sentido, ¿verdad? Es decir, puede existir toma de decisiones individuales
o colectivos, cuando ya tiene que ver de dos o más personas quienes están involucradas en la toma de decisiones. Aprovechemos también ahora, en este caso, a nuestro asistente, en este caso ChatGPT, y le vamos a preguntar, ¿no? Que nos describa los tipos mejor, que genere una tabla mejor. Empresariales. Veamos. Vamos a regenerar la respuesta. Veamos. Entonces, le damos un clic acá y dice, ¿no? Aquí tienes una tabla que describe diferentes tipos de toma de decisiones empresarial. Evidentemente, de acuerdo al nivel, están las decisiones de tipo estratégica, que implican la planificación a largo plazo y el establecimiento de objetivos y metas generales para la organización. Se enfoca en el rumbo y la dirección de la empresa y su impacto puede ser significativo y duradero, ¿no? Por eso es que se toman este tipo de decisiones en la alta gerencia. Táctica. Está relacionada con la implementación de la estrategia general de la empresa. Les dije que coadyuva a las estrategias, a las decisiones estratégicas. Se refiere a decisiones más específicas que se toman para alcanzar los objetivos. Estas decisiones suelen ser a mediano plazo y se centran en los recursos y acciones necesarias para lograr los objetivos establecidos. ¿Cómo es la toma de decisiones operativa? Se refiere a decisiones diarias y rutinarias que se toman para el funcionamiento normal de la organización. Son de corto plazo y están relacionadas con actividades y procesos específicos dentro de la empresa. Su enfoque principal es la eficiencia y eficacia operativa. ¿Cómo son las decisiones programadas? Son aquellas que se toman en situaciones recurrentes o predecibles. Recurrentes quiere decir de forma rutinaria. Se basan en políticas, procedimientos y rutinas establecidas previamente y se toman siguiendo pautas y reglas predefinidas. Suelen ser automáticas y repetitivas y se utilizan para resolver problemas comunes. Nos está reafirmando, ¿no?, lo que habíamos descrito. Las decisiones no programadas se toman en situaciones nuevas o no recurrentes. Son complejas y requieren un enfoque más creativo y analítico. Se toman en respuesta a problemas únicos o emergentes y no tienen una solución predefinida. Su impacto puede ser significativo en la organización. Les decía, una decisión no programada, por ejemplo, el lanzamiento de un nuevo producto, ¿no? El hecho de generar, el hecho de crear una nueva fábrica, ¿no? De extender nuestra cadena de empresas, por decir, ¿no? Obviamente son de alto impacto y no es que tengan una solución predefinida. Por eso es que su toma de decisiones es mucho más compleja, es mucho más analítica. Y la toma de decisiones individual y grupal, ¿no? Cuando solamente una sola persona asume la responsabilidad de tomar las decisiones y seguramente en grupos, ¿no? Que pueden ser comités o juntas directivas. En general, miren, ChatGPT para nosotros, nuestro asistente, ha confirmado, ha revalidado nuestra descripción anteriormente tomada en cuenta, ¿verdad? Y entonces para nosotros eso es muy importante.
Por último, están los ambientes y herramientas para la toma de decisiones. En general, al hablar de ambientes, nos estamos refiriendo en general a el ambiente en el cual se toman las decisiones, y por eso es que les había indicado que un poco puedan tomar atención a lo que había descrito nuestro asistente Bing, y ya nos había hablado de este tipo de situaciones en las cuales se podía tomar en cuenta o podía tomarse en cuenta los tipos de decisiones. Y tenía que ver con un ambiente, por ejemplo, de incertidumbre, que nos había descrito como un ambiente en el cual no se conocían ni siquiera los resultados, ni siquiera la probabilidad de ocurrencia. En un ambiente de certidumbre era lo contrario, por eso su nombre, es que se conoce el resultado previo y prácticamente es a través de un mecanismo, a través del cual y de un método y de una técnica que se encuentra una determinada solución. Y riesgo en el sentido que eh, a la toma de decisiones está incluida una distribución de probabilidad. Se conoce la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los estados naturales que pueda generarse en un ambiente de la naturaleza a través de la cual se toman las decisiones, ¿no? Por ejemplo, a manera de ejemplo, si nosotros vamos a hacer un evento el siguiente domingo, ¿no? Pero existe la posibilidad, los pronósticos nos indican de que va a nevar. Muchas veces así, o que va a llover, ¿verdad, chicos? O sea, existe esa posibilidad. Entonces, generalmente, miren, nosotros tenemos que tomar una decisión, pero no sabemos. Entonces, ahí sí se puede conocer, pero una distribución de probabilidad. ¿En qué sentido? Que un pronóstico nos puede indicar de que 70% que sí va a llover y 30% seguramente es que no va a llover, ¿verdad? Miren, a la toma de decisiones, a cada uno de sus estados naturales de que llueve o no llueve, se incorpora una distribución de probabilidad. Y entonces, por eso es que se dice que estamos en un ambiente de riesgo, ¿no? Porque siempre implica, en función de una probabilidad, las probabilidades siempre implican un riesgo, ¿verdad? Porque no siempre estamos tan seguros. Pueden ocurrir muchos eventos que puedan hacer cambiar esa toma de decisiones. ¿Cuáles son las herramientas que se utilizan generalmente para tomar decisiones en estos tres distintos ambientes de decisión? En incertidumbre, los criterios son o modelos de la investigación de operaciones y que son herramientas que se toman para tomar decisiones y que luego en otras asignaturas de la currícula de administración van a poder ver y tomar decisiones conociendo estos aspectos. Son 5 criterios. Un criterio maximax, que se denomina así, un criterio maximi, un criterio de Hurwitz, el criterio de Laplace y de Savage. Son los 5 criterios o modelos que son herramientas para tomar decisiones en condiciones de incertidumbre. ¿Qué pasa en condiciones de certidumbre? ¿Cuáles son las principales herramientas para la toma de decisiones? La programación lineal con una serie de modelos, el análisis del punto de equilibrio y el análisis de costos. Por ejemplo, el punto de equilibrio que nos indica. Generalmente, chicos, nosotros tenemos una empresa que obviamente para hacer funcionar esa empresa se generan costos, ¿verdad? Debemos comprar materia prima y una serie de elementos. Entonces, resulta que como se han generado costos, obviamente tenemos que vender para poder cubrir esos costos, ¿verdad? O sea, eso está claro. Entonces, en un determinado punto de nuestras ventas, de nuestro producto, existe un punto de equilibrio. Eso quiere decir que en el punto de equilibrio, tanto los costos como los ingresos son iguales, es decir, no existe ni ganancia ni existe pérdida. Para nosotros es una herramienta muy fundamental. ¿Por qué? Porque este punto de equilibrio nos dirá que hasta, a modo de ejemplo, hasta 100 unidades no ganamos ni perdemos. Eso quiere decir que a partir de la venta 101, 102, etcétera, nosotros empezamos a obtener utilidades. Y miren que es muy especial
esta herramienta porque nos permite tomar decisiones y como indicaba alguno de nuestros asistentes, tenemos que ser lo más objetivos posibles. El administrador debe valerse de estas herramientas para generar toma de decisiones más efectivas. Y en riesgo, generalmente las que están involucradas con ciertas probabilidades son las líneas de espera, que habíamos hablado a manera de ejemplo, las redes PERCPM, inventarios y la simulación, ¿no? Que tienen que ver, les vuelvo a repetir, con herramientas que tienen que ver siempre con distribuciones de probabilidad, ¿no?